Una partida simplemente extraordinaria estás por presenciar. Quizás la mejor del candidatos hasta ahora. El ganador ha empleado casi nada de tiempo y le ha dado una paliza a su oponente, el cual consumió prácticamente todo el tiempo en su reloj. Estamos en la ronda número 4 del Torneo de Candidatos 2022 que se juega en Madrid, España, y tenemos a dos que les gusta atacar. Con blancas, el gran maestro ruso Jan Nepomniachtchi, el más reciente retador al título mundial de Magnus Carlsen, y con negras tenemos al gran maestro iraní, hoy representando a Francia, Alireza Firouzja. Prepárate para ver una partida inolvidable, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Jan Nepomniachtchi con E4, responde Alireza Firouzja a C5, defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, la variante Najdorf, F3. Las blancas optan por plantear el ataque inglés contra la Najdorf, que es una de las variantes más agresivas contra la Najdorf, donde suele verse una carrera de peones por flancos opuestos, tal como veremos en esta partida. De hecho, ahora bien, el orden natural para llegar al ataque inglés es otro, y es primero jugando alfil E3 y luego de E5, entonces caballo B3, alfil E6 y F3, seguido de dama D2, enroque largo y G4. Probablemente te estés haciendo la pregunta ¿por qué jugar en este orden con F3? Primero, lo que se ha hecho en la partida en lugar de alfil E3, que es el orden natural. Bueno, sencillo, porque cuando se juega de manera directa alfil E3 hay que estar preparados para otro tipo de escenarios y no necesariamente el ataque inglés. Por ejemplo, aquí en lugar de E5, que es lo más habitual, las blancas también podrían encontrarse con caballo G4, que es un movimiento implementado a finales de los años 90 por Garry Kasparov, el ogro de Bakú. La idea de este caballo G4 es justamente evitar jugar contra el ataque inglés. De hecho, esto es lo que sugiero en nuestro curso de la siciliana Najdorf con negras, disponible en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com. Por tal motivo es que las blancas en algunos casos prefieren jugar primero F3, evitando caballo G4 y entonces llegando por transposición al orden natural del ataque inglés, que sigue con alfil E3, dama D2 y enroque largo, ¿verdad? F3 primero es lo que juega Nepo. Sigue esto con E5, caballo B3 y llegamos a esta posición típica de una Najdorf. Las negras tienen un peón retrasado y por tanto débil en la columna D. Sin embargo, esto al mismo tiempo le brinda dinamismo. El peón en E5 controla importantes casillas como D4 y F4. Además, el alfil de dama puede llegar a cubrir, o al menos luchar, por el control de la casilla de D5. De hecho, ahora Firouzja sigue con alfil E6. Sigue la partida con alfil E3, alfil E7, dama D2, enroque, enroque. Y bueno, tenemos lo que señalé al comienzo. Enroques opuestos y ahora se vendrá la carrera de peones por ambos flancos. Las blancas lanzarán una avalancha de peones por el ala de rey y las negras una tormenta de peones por el flanco de dama. A ver quién llega primero. Sigue esto con caballo BD7, G4, B5, G5 atacando al caballo y ahora las negras juegan B4 atacando al caballo rival. Esto se va a poner bueno. Ahora, esto es lo principal, para que lo sepas, así es que seguimos en terrenos completamente teóricos. Ahora bien, es posible jugar caballo H5, pero se juega bastante menos. A ver, hay más de 1000 partidas jugando esto, pero con la línea principal hay 4000. Bueno, esto tiende a seguir con caballo D5, alfil por D5, E por D5, F6, G por F6, alfil por F6, caballo A5 buscando la casilla de C6, dama E8, alfil H3, caballo F4, alfil por F4, E por F4 y ahora lo normal sería ver un torre HE1 porque evidentemente un dama por F4 sería una jugada tremendamente mala por alfil por B2 jaque y a la siguiente caería la dama blanca y nos quedaríamos con una cara de tontos durante un año completo, ¿verdad?
Así es que bueno, en la partida no se ha jugado este caballo H5 alternativo, que es posible de jugar, lo acabamos de ver, sino que este movimiento de B4, lo más jugado a nivel teórico y estadístico. Bueno, sigue la partida con caballo E2. Digamos que aquí G por F6 también se ha visto en partidas de superélite, siendo esto jugado antes por Giri, Anand o Topalov con blancas. Y esto sigue con B por C3 y ahora la amenaza negra es jugar C por D2 con jaque. Así es que no se debe capturar el alfil de 7 porque si no, la blanca perdería la dama, ¿no? Por lo tanto, esto sigue con dama por C3, caballo por F6, etc. Con muchísimas partidas habiéndose jugado esto. Como siempre, todo esto te lo muestro para que juntos vayamos aprendiendo más de la teoría de aperturas. Eso siempre nos vuelve mejores jugadores. Pero bueno, regresemos a los jugadores de la partida. Caballo E2 por parte de Nepomniachtchi. Firouzja juega caballo E8, F4, A5, F5, alfil C4. Se ha jugado esto, pero muchísimo menos que A4, caballo B D4, E por D4, caballo por D4 y el alfil negro siempre podría ser capturado, ¿verdad? Pero bueno, regresemos a los jugadores de la partida. Este secundario movimiento alfil C4 sigue el juego con rey B1, A4, caballo B C1, D5, F6. Y esto ya es salirse de la teoría. No tengo en mi base de datos partidas ya con este movimiento. Esto es novedad. Por tanto, es una entrega de peón a cambio de abrir líneas contra el rey enemigo. Así es que Nepo se la juega. Lo que se ha visto acá, hasta ahora, es E por D5, a lo que sigue caballo D6, F6, G por F6, G por F6, caballo por F6, alfil H6, amenazando dama G5 jaque seguido de dama G7 mate. Así es que rey H8 y digamos que ahora capturar la torre sería algo dudoso porque se acabaría el ataque blanco. Así es que los maestros tienden a seguir acá con dama G5 amenazando dama G7 mate. Entonces torre G8, dama por E5, torre A5, etc. Y las negras logran defenderse bien. De hecho, no veo triunfos para las blancas con esta posición. Regresemos a los juegos de la partida. Luego del D5, este F6, novedad, entrega limpia de peón por parte del ruso. Sigue entonces el iraní, hoy jugador por Francia, G por F6, G por F6, caballo D por F6, caballo G3, alfil por F1. Una jugada dudosa que ayuda a las blancas a desarrollar sus torres y además alivia la presión al enroque blanco, pues el alfil apuntaba justamente contra el enroque blanco. Acá era preferible jugar caballo D6 o incluso rey H8 para un torre G8 en algún momento. Pero bueno, Alireza ha jugado el dudoso movimiento alfil por F1, sigue esto con torre H por F1, A3, B3, rey H8, E por D5, caballo D6. Esto es un error y grave. Firouzja probablemente ha entregado voluntariamente el peón de B4 a fin de hallar algún tipo de contrajuego sobre el enroque blanco. Es decir, abrir la columna B, por ejemplo, o semiabrirla porque hay un peón en B3 aún, pero mantener algunas líneas abiertas contra el rey blanco, ¿verdad? Sin embargo, con esto, la dama blanca encontrará una buena ruta para sumarse al ataque. Entonces, preferible era jugar dama C7 buscando acelerar el desarrollo y mejor ubicación de sus piezas. Pero, caballo D6, tremendo error de Firouzja. Sigue esto con dama por B4 y ahora torre C8. Las cosas solo empeoran para Firouzja y esto solo deja más comprimida en espacio a la dama, ¿verdad? Así es que esto permite alfil B6, que es lo que juega Nepo, dama D7 y ahora dama E1. Y ahora el peón D5 está cayendo y serían ya 2 peones menos para las negras. Sigue esto con torre B8, alfil A5, caballo C4, D6. Buena jugada. Ahora bien, un alfil C3 tocando en E5 también hubiera sido una excelente opción. Sin embargo, el ruso se decanta por el movimiento D6. Sigue esto con alfil D8, alfil C3, dama E6, caballo D3, caballo D5, caballo F4. Y esto fuerza el cambio de caballos, atendida la amenaza sobre la dama, y que el peón en E5 está clavado.
Nota aparte, por favor, fíjate en los relojes. Estamos en la jugada número 31, hay que llegar a la jugada número 40 para recibir incremento en minutos en el reloj. Y tenemos que Jan Nepomniachtchi tiene prácticamente una hora disponible en su cronómetro, pero Alireza Firulla apenas un minuto. Tremendo lo que está haciendo Nepomniachtchi, ¿verdad? Donde, bueno, vemos que el ruso ha tenido una excelente gestión del tiempo, jugado prácticamente al toque y sin pensar. Increíble, ¿verdad? Sigue esto con caballo por F4, torre por F4, F6, dama E2. La dama negra está indefensa, así es que la torre blanca es incomestible. Además, hay un molesto toque sobre el caballo negro. Sigue la partida con caballo B2. Digamos que en lugar de esto, por ejemplo, se podría haber jugado un caballo por D6, recuperando algo de material. Hubiera sido un poco mejor, aunque las negras se encontrarían con alfil por E5. Y notarás que la torre de F8 está indefensa. Entonces, luego de un caballo B5, simplemente alfil A1, y esto llevaría a un final ganador para las blancas. Estas tienen mejores piezas, presión asfixiante sobre F6, etc. Es una ventaja más que decisiva. Y cuando hablo de que sería un final mejor para las blancas, lo digo porque se está planteando un cambio de damas, ¿verdad? Pero bueno, caballo B2 lo jugado en la partida. Sigue esto con torre de F1, torre E8, torre H4, F5 y ahora un leñazo asociado a un simple truco táctico. Torre por H7 jaque. Las negras siguen con rey por H7, dama H5 jaque. La máquina sugiere jugar dama H6 olvidándose nada más de la torre de 8, entregándola. Pero Firulla juega rey G8, que la máquina señala como peor. Bueno, digamos que esto mantiene a la dama negra sobre la defensa de su torre, ¿verdad? Manteniendo la defensa de la torre. Pero aquí hay un problema. Esto es peor. ¿Y por qué es peor? Porque ahora el rey negro queda aún más expuesto. Entonces, aquí sigue la partida con caballo por F5, que es lo jugado por el ruso, amenazando torre G1 y caput. La partida continúa con alfil F6, torre G1 jaque y ante esto Alireza Firulla abandona la partida. La razón es que el rey negro ya huele a gladiolo. Parece ser que lo mejor sería jugar rey F8 con cualquier otra cosa, había pérdida material y algún mate en pocas, ¿no? Entonces, esto seguiría con dama H6 jaque, rey F7, torre G7 jaque y rey F8, ya que alfil por G7 se encontraría con dama por G7 jaque mate. Por tanto, en esta secuencia habría que jugar rey F8, pero se gana tras dama H8 jaque, dama G8 y dama por G8 jaque mate. Tremendo triunfo de Jan Nepomniachtchi sobre Alireza Firulla. Ha montado una partida de ataque fenomenal y se ha hecho con el triunfo de manera inapelable. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Vayamos a ver lo que ha pasado en esta jornada. Creo que hay algunas partidas aún disputándose y esta fue la primera en terminar porque, como ya dije en la introducción, el ganador, que en este caso fue Jan Nepomniachtchi, pensó prácticamente nada, gastó muy poco tiempo en su reloj. Así es que vayamos a ver cómo van las demás partidas. Y bueno amigos, cortesía del sitio de Chess24, tenemos los resultados de las partidas de hoy, la cuarta ronda, ¿verdad? Rapport, tablas con Nakamura, jugaron allí una berlinesa. Nepomniachtchi ganando la Firulla, lo acabamos de ver. Duda, tablas con Radjabov y se está jugando Ding Liren con Caruana en una partida que tiene toda la pinta de tablas. Por lo tanto, Nepomniachtchi se ubica como líder y va a hacerlo, digamos, luego de estas 4 rondas hasta ahora. Así es que imagínate, mucha gente no quiere a Nepomniachtchi de nuevo como retador al título mundial debido a que se comió tremenda paliza en ese match por el título mundial ante Carlsen. Pero bueno, veamos, vamos a ir viendo, hay varias rondas aún en juego, recuerda que es un todos contra todos a doble ronda, son 14, estamos recién en la número 4, pueden pasar varias cosas, pero Nepomniachtchi ya va marcando diferencias, tiene un +2, tiene 2 triunfos en 4 rondas en un torneo de este nivel, eso es muchísimo. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse.
Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!